Hola a todos, bienvenidos al segundo programa de la cuarta temporada de Metamorfosis. Hoy nuestra invitada Janet Toya, autora del libro Infinito Amor, terapeuta en constelaciones familiares cuánticas y registros akáshicos, nos enseña cómo sobreponernos al abuso. Una mujer que desde su propio caos transformó su vida para ayudarse a sí misma y, por supuesto, ayudar a otros. Quédate conmigo en este programa que va a estar bastante sensible y aleccionador. Si dentro de ti está la opción de cambiar, no te detengas. Los cambios siempre traen consigo algo maravilloso. Del caos a la metamorfosis, logrando tus sueños. Bueno, y aquí está ya nuestra invitada de hoy, Janet Toya, nuestra maravillosa terapeuta, quien hoy nos viene a hablar de un tema bastante delicado, pero estoy segura que nos va a dejar las mejores herramientas para sobreponernos al abuso. Vamos a recibir a Janet. Janet, bienvenida, gracias por acompañarme hoy aquí en Metamorfosis. La palabra es tuya, te puedes presentar, Janet, adelante. Bueno, muchas gracias Ruth, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias a todas las personas que se conectan y que se interesan en un tema tan delicado como son los abusos, ¿no? Muchas gracias a todos y bueno, lo primero que tendríamos que definir sería qué es un abuso, a qué le llamamos un abuso. Y le llamamos abuso a cualquier agresión, exceso que toque mi integridad en cualquier rubro de nuestra vida, en cualquier situación de nuestra vida, donde nosotros sentimos una agresión que toca nuestra integridad, que toca nuestra persona, lo podemos sentir con un abuso, que no tiene que ser exclusivamente físico, porque generalmente, Ruth, el abuso va como definido a lo sexual, a la violación, ¿no? Y a veces los abusos son de autoridad, de derecho, un padre autoritario, un patrón de trabajo autoritario que abuse de las leyes y de los derechos que tiene, también puede ser un abuso. Puede ser abuso psicológico, cuando una persona está en una fragilidad y está el viejo dicho, todos del árbol caído sacan leña. Bueno, eso también puede ser un tipo de abuso y bueno, también lamentablemente los abusos físicos. Pero la definición exacta de abuso es cualquier cosa que sea violenta y toca mi integridad, lo que yo considero que es mi persona, que me pertenece y que me corresponde como derecho de existencia. Cuando yo siento esa violencia, la siento excesiva, ahí ya la palabra es abuso, ¿no? Y ahí ya es un tema a trabajar. Fíjate que yo también canalizaba el abuso directamente hacia lo físico. Y por supuesto sabemos que sí, el término, qué persona tan abusadora, de que hay gente que abusa en otros, digamos, a otros niveles o en otros rubros, como lo dices tú, pero no lo tomábamos como algo importante. Y tú nos haces ver con este concepto de que cualquier abuso es importante porque puede llegar a pasar ciertos límites. Sí, por ejemplo, otra de las cosas que no sé, pero que yo he tratado mucho en terapia, que es el abuso de la confianza, ¿no? El famoso, y yo uso muchos de los dichos porque creo que entran muy bien en el inconsciente, te doy el dedo y me agarraste la mano, ¿no? Una cosa así. Eso también es un abuso. Y dependiendo de la intensidad emocional con la que yo lo viva, dependiendo de la importancia que yo le di a ese momento, puedo complicarlo dentro de mí a tal manera que puede convertirse en un conflicto. Me puede limitar, por ejemplo, si yo confío en mi pareja con el asunto del dinero, pero esto hace que mi pareja al final se queda con todo mi sueldo. Un ejemplo simple y que pasa muchas veces. Yo cuando voy a seguir relacionándome, voy a ir siempre perdiendo esta confianza, me voy a sentir agredido, voy a sentir que no importo, voy a sentir que lo que yo estoy haciendo no vale.
de terminar esta relación, es muy difícil que yo vuelva a confiar en otra persona. Se pierden partes importantes de nuestra integridad, pero nuestra valía interna cambia con este tipo de situaciones, que después son difíciles de recuperar en nuevas relaciones o en otros vínculos. Si yo vengo como dañado de una manera u otra por autoridad, por confianza, es como que al final mi identidad se va como desintegrando, voy perdiendo valor, me voy como quedando sumiso, voy perdiendo mi autoestima, voy perdiendo mis emociones se van bloqueando, puedo incluso también tener algún tipo de síntoma a través de estas situaciones que no sé resolver en el momento justo, que no sé poner límites, por ejemplo, que no sé darme cuenta hasta dónde yo quiero dar y hasta dónde están abusando de mí. O sea, puede transformarse en un conflicto no solamente familiar, de amigos, sino que más que nada un conflicto interno, ¿no? Que después nos va a llevar a otro tipo de desvalorización. Fíjate tú que tú me conversas acerca de que muchas veces el abuso puede ser ese proceso donde en pareja uno, digamos a lo que entiendo, uno de los dos da más en la relación que el otro. En Sí, este caso a nivel sí, económico. sí, Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, y este punto que tocas es bastante importante, cuando, por ejemplo, uno de los miembros, suponte que está en una situación difícil, o qué pasa cuando las personas, porque también veo que hay un síndrome del cuidador, le dicen, que es cuando las personas por alguna razón se tienen que hacer responsable de otra persona, no necesariamente de la pareja, puede ser a cualquier nivel. Allí también se determina un abuso a pesar de que la otra persona está desvalida. depende, ya te digo, de cómo lo viva la persona, de quién da en este caso, ¿no? Depende de cómo lo viva, porque puede ser que realmente esté abierto a la situación, la acepte tal cual es, o que le empiece a doler, que le empiece a afectar, que la empiece a sentir como un abuso. Por eso te digo, la cuestión del abuso es delicada porque es muy precisa, es muy interna de cada uno, cómo yo lo siento, porque por ahí hay gente muy generosa que es feliz de lo que está haciendo, y hay gente que ya depende mucho también de las creencias que estas personas tengan, ¿no? Porque hay gente que da muchísimo y dice, no importa que esta persona no me compense, el universo me da el doble. Y el de afuera lo puede decir, pero es un abuso, hace todo solo, no importa. Depende de las creencias, de los valores internos de la persona, de cómo esa persona se ve frente a la situación. Sin embargo, hay gente muy susceptible, que tiene otras ideas y ya donde le pedís por favor abrime la puerta y ya, así ya todo te sirve para abusar de mi generosidad, ¿no? Por eso va a ser una cosa muy sutil adentro de cada uno, ¿no? Los abusos tienen mucho dependen de la personalidad, de la creencia, del valor interno, de cómo tú estés en la vida, cómo estés esencialmente contigo mismo. Porque por ahí no lo sientes como un abuso, lo sientes como una oportunidad de dar, como una oportunidad de crecer. Un poco de lo que me estabas Sí, diciendo es que muchas veces la otra persona que se siente abusada, que además depende mucho de los valores internos y del valor externo, viene siendo el proceso de la emocionalidad de la persona también, de la persona que se siente sí, abusada. sí, porque depende de las heridas emocionales, ¿no? Porque depende de cómo yo me confronto, te iba a decir en italiano, cómo yo vivo la situación. Depende de cómo yo la siento adentro mío. Porque es como te decía hoy, ¿no? Hay cosas simples que para mí no son nada y para otras y son parte de mi forma de estar y de forma de ser y de dar
y en otra situación o otra persona en la misma situación puede sentir que está abusando de ella. Por eso es muy preciso la palabra que yo uso por eso se aceptan todos, porque dice algunas cosas legalmente, no, pero esto no es un abuso. Por ejemplo, los abusos en la infancia. Hay niños que si van a hacer un reclamo porque el abuelo les tocó la colita en una palmada o los tocó o los vio desnudos, hay denuncia, quieren denunciar ese tipo de situaciones y legalmente pueden decir que no corresponde. Sin embargo, la persona lo vivió en una forma trágica. Entonces, el abuso, para mí, cuando yo lo trato en terapia, lo tomo 100% como abuso si la persona dijo que para ella fue un abuso. Si la persona dice, para mí mi padre abusó de mí porque entró a mi cuarto, y yo digo, pero lo quiero llevar, pero es una realidad, te tocó, te vio desnudo, no, entró a mi cuarto. Si esa persona ya lo siente como un abuso de su autoridad, como un abuso de confianza, como un abuso de su derecho como padre, es un abuso. Y eso va tratado. Porque son esas pequeñas cosas que se van dejando que después acumulan otras. Oye, esto que me dices para mí es bárbaro, esto que me dices de que su papá entró al cuarto, porque te digo, bueno, en mi caso, en mi adolescencia te puedo decir que se tocaba la puerta igual, ¿no? Para ver si se puede pasar. Pero si fue una equivocación, si la persona irrumpió y vemos que es un adolescente que de repente entró al cuarto porque el chico tenía la música muy elevada o porque estaba pasando una situación donde el padre quería ver si el hijo estaba cometiendo algo que no era correcto, preciso para el núcleo familiar, a pesar de eso también es abuso. Sí, si la persona abusada lo siente como abuso, es abuso. ¿Por qué? Porque va a tocar su integridad, lo que él considera que es parte de su existencia, de su persona y de su identidad. Donde siente la agresión, ahí, si lo siente como un abuso, luego va a bloquear una emoción que puede ser rabia, que puede ser impotencia, que le dé tristeza. Y esto va a despertar o se va a conectar con sus heridas emocionales, con la injusticia, por ejemplo, con sentirse traicionado, con sentir que es injusto lo que está pasando, con sentir que lo están humillando porque no golpearon la puerta. ¿Me entiendes? Cualquier situación, cualquier segundo que tú puedas sentir como un abuso, va a ir relacionado a tu inconsciente, a tus heridas emocionales, y esa herida se va a manifestar. Inmediatamente vas a reaccionar como una persona humillada, incluso abandonada del cuidado, abandonada del respeto, que son cosas, ay, ¿cómo voy a ser abandonada del respeto? Sí, siento que me abandonó y no me respetó como yo quería. No me cuidó, es injusto lo que está haciendo, me humilla, no me respeta como hijo. Hay infinidad de situaciones, ¿no? En el tema del abuso, lo primero que yo me gustaría que todos tengan claro es que depende de la persona que se siente abusada y que todo es válido. O sea, no podemos descartar y disminuir estas emociones y decir, no, pero esto es una pavada, porque si la persona lo sintió así, es así para ella. Y ahí hay una emoción bloqueada, y ahí hay algo que el inconsciente quiere mostrar, y ahí hay un recurso interno que quiere salir y que va a ayudar a esa persona a tener más autoestima, a reconocerse, a amarse, a cuidarse, a protegerse. Todo, absolutamente todo lo que nos pasa, siempre nos va a llevar a un recurso interno, siempre nos va a llevar a una parte nuestra que nos va a hacer más fuerte, que nos va a hacer, que nos va a ayudar a instalarnos más justamente en nuestra identidad. Por eso la importancia de tratar los abusos y de buscar dentro de esa emoción bloqueada, de ese momento que viví con sufrimiento, buscar y transformar lo que me pasó para poder vivir en serenidad, porque quien se siente abusado siempre está muy alterado, siempre está en el victimismo, siempre está sintiendo
que no tiene poder para hacer cosas. Por eso la importancia de salir de esas sensaciones de abuso, ¿no? Para poder instalarse en los verdaderos valores que tenemos los seres humanos, ¿no? Y poder hacer con nuestras vidas cosas importantes y no permitir que ese minuto, que ese instante o que esa situación me declare ya un frustrado, me declare ya una mala vida, ¿no? Saber que somos mucho más que un instante, saber que somos mucho más que ese papá que agredió, mucho más que esa pareja que abusó porque me hacía pagar solo las cuentas a mí. La vida es mucho más amplia, no deberíamos quedarnos en ese minuto o en esa experiencia, sino que, bueno, la terapia nos va a ayudar siempre a aceptar, salir del victimismo, de las culpas que incluso se pueden formar y que están formando en cierta forma el victimismo, para poder entender que son experiencias y que estas experiencias de alguna manera nos van a enriquecer. Que no quedarnos en el espacio, tiempo de esta situación dolorosa. Nosotros siempre como seres humanos tenemos capacidades mentales, emocionales, que siempre nos pueden llevar más adelante, que nos sacan. Y nos vamos a dar cuenta que los abusos, por ejemplo, es una cosa que es muy difícil que digamos, por ejemplo, Ruth, que decimos, lo sané, me olvidé. No, hay muchas cosas que sí, que en terapia yo trato y después como que el inconsciente las limpia y me olvido. Del abuso nunca me olvido, porque siempre hay una desvalorización que puedo siempre reconectar. Es una valorización constante. El abuso es una experiencia que a mí siempre me va a abrir puertas. Yo no he encontrado todavía en terapia una persona que haya sido abusada y que se haya olvidado, de eso nunca más me acordé. No, deja de sufrir y aprende, deja de sufrir y aprende, pero el abuso es algo que siempre el inconsciente lo muestra. Claro. Es una característica. Qué impresionante, pero fíjate, un poco te interrumpo, porque has dicho víctima y culpa. Sí. Yo considero que cuando nos convertimos en víctimas, falta algo de responsabilidad también en lo que nosotros tenemos que asumir con cualquier circunstancia o situación. Y culpa, que la culpa no te deja avanzar. Ahora, el abusado es víctima porque se siente vulnerado. Pero ¿por qué sentirse culpable? Mira, en terapia hay gente que en violaciones ha sentido placer. Placer. Y esa culpa, placer. Y esa culpa no les permite hacer el proceso. O tienen creencias del tipo, tenía que haber ido por la otra calle, no tenía que haberme puesto la minifalda, es culpa mía, yo lo seduje demasiado, me tomé una cervecita de más, yo siempre te jugaba de manos, por eso me terminó pegando. Okay. Hay siempre, la culpa es una de las formas que tiene la víctima de no salir a reencontrarse con su responsabilidad, que es lo que sí le va a permitir avanzar dentro del proceso. Nosotros todos tenemos una responsabilidad, pero la culpa es como la parte oscura de la responsabilidad, es hacerme cargo de todo para que de alguna manera yo nunca salga del victimismo, porque mientras soy víctima, hay también un victimario, hay alguien a quien señalar. Y yo desde este lugar de culpa, de culpa y de victimismo, no permito salir de esta zona de confort donde me coloqué. Entonces, es doloroso de decir, es difícil el proceso que se hace, porque la culpa también va a llevarme a una negación de lo que yo realmente sentí cuando estuve abusada. Entonces, no me va a permitir conectar con el dolor que realmente va a transformar la situación. Porque salir, que es una de las grandes de las cosas que se pasa en situaciones de este tipo, es que entramos en negación. Él me agredió, él me hizo esto, o ella me hizo lo, ¿no? Y me cierro y me quedo ahí. Me quedo bloqueado.
no quiero sentir lo que pasó. Por eso, dentro de los abusos, por ejemplo, físicos, que es el caso que yo cuento en el libro, hay una disociación. El espíritu, como quieran llamarle, de la persona, sale un poco del cuerpo, se levanta para no sentir, ¿no? Es una de las cosas que se sufre en las violaciones. La persona, para no sentir el dolor de la situación, para no sentir esa agresión tan dolorosa, desprende su energía, deja como el cuerpo solo con cierta separación. Y estos son conflictos de disociación. Son ese tipo de personas que después tienen siempre como un aura de como que caminan volados, decimos nosotros, ¿no? Son personas que le cuesta mucho materializar, son personas que le cuesta mucho instalarse en el cuerpo, les cuesta mucho lograr cosas en la vida, porque quedan como suspendidos físicamente, álmicamente, perdón, de su cuerpo, quedan como separaditos, porque es una forma de no estar, de no sentir lo que sucedió, lo que tuve que vivir, esa experiencia horrible, no la quiero vivir. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas después van a tener muchos conflictos de disociación, se llaman, ¿tá? Son conflictos donde hay mucha negación y donde la persona no está en todo su potencial, no tiene toda la presencia con la que nosotros podemos vivir para estar en armonía, ¿no? Hay como un desprendimiento, se despegan del sentir, se hacen más frías, se hacen más rígidas, se hacen más duras, dejan de ser tiernos consigo mismos, se hacen más duros con el sexo opuesto y se niegan todo el sentir, por lo tanto se niegan también las emociones bonitas, se niegan la alegría, se niegan la felicidad, porque se cierran, de alguna manera se cierran, ¿no? Entonces quedan bloqueados, quedan limitados. Lo que se trabaja en terapia es justamente tratar de sentir, de aceptar lo que pasó y desde ahí surge solo la fuerza que después va a sacar adelante esa persona a ver la vida con otros colores, porque después que hay un abuso algo cambia en nosotros, nos hacemos más fuertes, nos hacemos más potentes, ese potencial humano que tenemos surge, ¿no? Pero claro, hay que saber cómo o ayudarlo a desencadenarse. Y esto, lo primero, es salir de la negación, salir de las culpas, de que yo tenía que haber hecho, no, yo no tenía que haber hecho nada, esto sucedió. Esto es así, esto es una realidad, esto duele mucho, me duele a mí, me duele a mi pareja actual, duele a mis hijos, duele a mi madre, pero esto sucedió. Y a partir de esto y de aceptar lo que a mí me afectó y lo que a mí me dolió, yo puedo liberarme del peso de negar y de creer que yo podía haber cambiado las cosas. Las cosas yo no las pude cambiar, en ese momento las viví así, las sentí así. No tuve los recursos para hacerlo, tuve que vivirlo así para aprender. Esa aceptación es muy difícil, es como que nos cuesta mucho darnos cuenta de que estamos acá, Ruth, en una escuela constante, ¿no? Hay que aceptar eso, que estamos en una escuela y que por momentos no entendemos lo que nos pasa y es injusto, pero es lo que hay, es lo que vivimos y ¿qué se hace con esto? ¿Qué se hace con esto? Fíjate eso que me has dicho de una escuela constante. He leído mucho que muchas veces las circunstancias vienen porque venimos a este mundo a aprender una lección. Y cuando no aprendemos la lección es como en el curso o la materia que estamos en el cole y si la aplazamos la volvemos a repetir y la volvemos a repetir hasta que esa materia es aprobada, que es en este caso esa lección aprendida. Esa es una de las preguntas. Y la otra, esta me la puedes contar primero, y la otra es, ¿te das cuenta cuando una persona es abusada y no te lo dice? Sí, porque hace cosas que te muestran,
por ejemplo, las mujeres abusadas que no lo dicen y que no lo han trabajado, después quieren ser muy llamativas. Quieren llamar mucho físicamente, quieren llamar mucho la atención. Quieren, al contrario, ¿no?, de lo que uno pensaría, porque si alguien hay una herida, bueno, de esto no quiero saber nada. Bueno, puede ser un extremo, pero es menos. Generalmente, en las mujeres, por ejemplo, cuando hay un abuso, tienden a querer disimularlo. Entonces, como quieren disimularlo, hay una exageración de todo lo que hacen. Seducen mucho, porque claro, el abuso las lleva a una gran desvalorización. Y la forma de compensar esa desvalorización va a ser queriendo sobresalir entre otras mujeres, queriendo ser más linda, queriendo ser más guapa, queriendo ser más atractiva, llamar más la atención en los hombres, porque tienen como una sensación de superioridad, porque la necesitan a esa superioridad para cubrir el dolor con el que todavía no han contactado. Ya, es una tendencia. En el caso de abuso físico, Janet. Sí. Ahora, fíjate, una de las cosas es nuestro canal, Rostros Venezolanos, una de las cosas que busca es apoyar, por supuesto, a todo el público que nos ve, pero también a ese proceso migratorio. Y se ha visto muchas veces que las personas, sea cual sea, sobre todo en las mujeres, se sienten abusadas también laboralmente. En mi concepto, gracias a Dios, yo nunca lo he sentido. Acá, por ejemplo, más bien en mi país sí llega a sentirlo alguna vez, pero acá no. ¿Cómo es ese abuso laboral realmente? Porque yo considero que todo no puede ser abuso, claro, como tú has dicho al inicio, todo lo que va contra tu integridad es abuso, lo que tú sientes que ataca tu integridad. ¿Cómo se presenta o qué casos se pueden presentar en el abuso laboral, que sé que también puede estar incluido el físico, pero qué otros casos se pueden presentar? Y hay racismo, ahí entra el racismo, el creer que mi raza es superior y que porque yo soy español o porque yo soy italiano tengo derecho, y como estás en mi país, tú estás obligado a aceptar mis reglas. Y no... para mí, en este caso, el asunto laboral, yo lo veo como con un gran tema de racismo, de creer que hay razas que merecen menos. Pero tú crees que incluso puede tratarse de horarios, puede tratarse de circunstancias dentro de las oficinas, sí, como por ejemplo, a ver. Los campos. Aquí yo lo veo en la inmigración, aquí vienen los africanos y ellos van derecho a los campos y hacen 12, 15 horas, ¿no? Y es prácticamente una denuncia, pero esto realmente lo he visto, lo he escuchado de personas que dicen estamos arrancando uvas desde que sale el sol hasta que se esconde por mísero sueldo, y yo digo, a otra persona no se lo hacen, es como un abuso de la situación en la que están. A otras personas no se lo hacen, a otro italiano no se lo hace, porque conoce las reglas y porque sabe ir a un abogado. Pero esta gente más indefensa y que tiene grandes necesidades, se ven expuestos en este tipo de situaciones. ¿Y por qué? Porque son de otro país. Simplemente por eso, porque vienen de otro lado. Entonces, y vienen... Podría decirse, disculpa que te interrumpa, que muchas veces es el mismo migrante el que busca ser abusado, porque a veces llega a un sitio y de repente el salario, por darte un ejemplo, son $1,000, pero la persona dice, no me pagues a mí los 1,000, págame 700 para que me deje el empleo. Ya el trabajador o el colaborador que se está ofreciendo y que se siente en vulnerabilidad por ser migrante, está incluso permitiendo ser abusado y creo que abusando del resto, al decir mi mano de obra es más baja, ¿no? Claro, valores. Es el valor que yo me doy, es el valor que yo creo que tengo, es el valor que yo acepto y permito que me den. Es lo que yo creo. Ahí volvemos al tema de que todo se vive de acuerdo a cómo lo siento, ¿no? A veces sí, es verdad que hay
situaciones muy complejas y esto obviamente no ayuda a dar un valor para todos. Hay gente que se baja del valor de la hora de trabajo para, bueno, peor es nada. Estas son conformidades, ¿no? Y estas conformidades van a bajar en realidad el trabajo de todas las demás personas. Si cada uno sabe el valor y se adecua a la situación haciendo todo lo posible para que le paguen lo que le deben pagar, no solamente se ayuda a sí mismo, ayuda a que todos los demás se den el valor. Pero como ya hay creencias de que tú mereces menos porque vienes de otro país, estás aquí y aquí no perteneces, todo eso ya va a desintegrar tu autoestima a tal forma que cuando quieres acordar sos esclavo del otro, ¿no? Sos esclavo porque, claro, todo te lo vas creyendo y te lo vas como metiendo en el cuerpo, metiendo en el alma, y cuando quieres acordar estás obedeciendo a lo que otro cree, no a lo que tú crees de ti mismo. Por eso la importancia de darse valor, de cuidarse, de amarse, de saber el valor de nuestro cuerpo, de nuestra vida, de nuestro tiempo, para que nos paguen, les paguen lo que corresponde con los derechos que de todas las demás personas, porque no porque vengas de otro país tu trabajo vale menos. Al contrario, debería valer más, porque tú estás dejando tu casa, tu lengua, tu familia, y haces un esfuerzo para estar en otro lado, ¿no? Entonces, sin embargo, es todo lo contrario, y ahí sí hay un gran abuso en el que todos los humanos tenemos que trabajar, las dos partes, más nosotros los inmigrantes, para ayudar a que le den el valor que las personas, el valor no solamente económico, el valor en todos los sentidos, el respeto, el respeto, el tratarlos con respeto a la persona que viene a ayudarte, que trabaja en tu oficina o que trabaja en los magazines, en las empresas grandes, ¿no? Todo eso, pero somos nosotros que tenemos que ayudarnos. Por eso te digo, en este caso, entonces el abuso viene de parte y parte, de la persona que ve a ese, digamos, a ese ser vulnerable que dice, págame lo que sea que necesito trabajo, pero también el mismo colaborador o trabajador se está abusando a sí mismo, él mismo está permitiendo ese abuso. Digamos que ese abuso es buscado. Y tú, muy, digamos, sabiamente, considero que es así, dices, hay que trabajar la autoestima. Y es verdad, hay que trabajar la autoestima. Pero, ¿qué sucede con esa persona que tiene miedo? Estoy hablando del que pueda ser abusado de cualquier forma, que tiene miedo a darse cuenta del abuso porque se siente vulnerable a. Ayer leí, por ejemplo, a una chica que decía, yo mantuve mi matrimonio a pesar de que sentía que mi marido era un abusador por el dinero. También he leído personas que a pesar de que sí sufren síndrome de burnout, siguen en el trabajo por miedo a perder el ingreso. Y también he leído acerca de chicos que se sienten abusados en su familia, pero tienen miedo a que no les crean. ¿Qué pasa con esas personas que son abusos diferentes, casos diferentes, y se dejan llevar por el miedo? ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Hay que salir del miedo. El miedo es una protección, pero el miedo es también el impulso para salir de eso. Ahí se trabaja la emoción, el miedo al futuro, el miedo a la carencia, el miedo al vacío, el miedo a sentirme rechazado, el miedo a sentirme solo. Pero trabajando el miedo, tú sales de esa estructura que te está energéticamente encajando en una situación que te hace sufrir. Pero eso depende de ti, porque es tu miedo y tú lo puedes cambiar. Excelente. Es fundamental, ese es tu poder, esa es tu capacidad. Nadie puede quitarte el miedo, ni con magia, ni con velas, ni con incienso. Nadie puede sacar el miedo. El miedo es tuyo, es una emoción que tú sientes y que seguramente tiene una matriz en tu infancia, pero eso se libera. O sea, hay que encontrar justamente esa fuerza, saber, primero que nada, que el miedo es una emoción, por lo tanto es un instante, es una información energética, sí, es verdad, yo tengo miedo, lo acepto,
tengo mucho miedo, pero ese miedo no es mi persona, yo soy mucho más que mi miedo. Mi miedo es una parte de mí, como uno de mis dedos. Tengo miedo, tengo tristeza, tengo alegría, tengo angustia, pero son parte de mí. Hay que, vamos a decir, hay que informar de que las emociones no nos pueden bloquear la vida, porque las emociones están para informarnos, pero no están para bloquearnos. Nosotros tenemos con nuestra mente la capacidad de educar esa emoción, de achicar ese miedo y de aumentar mi coraje, ¿no? Por ejemplo, yo tengo esa fuerza, tengo esa capacidad mental, solamente que tengo que a veces respirar un poquito profundo y decir, a ver, ¿qué es lo que siento? ¿Siento miedo al abandono? ¿Siento miedo a quedarme solo? Bueno, pero ¿qué pasa si yo busco otra alternativa? Si yo dejo sentir este miedo, pero tengo una acción, acepto que tengo miedo, pues tengo una acción distinta, puedo preguntar, puedo informarme, puedo ir a otro lado, puedo hablar con una amiga. Ahí las cosas, la vida misma, la energía va cambiando, ¿no? Es todo el tiempo la energía cambia. El problema está cuando yo me quedo instalado en ese miedo y por miedo no reacciono, me paralizo, no actúo. Siempre el miedo es solamente una información, no hay que darle tanta importancia, es un protector, pero no hay que darle tanta importancia. No hay que quedarse adentro del miedo. Sí, fíjate qué bonito, y a los que nos están viendo, qué bonito eso de cuando dices, disminuyo el miedo y aumento el coraje. Me encantó esa frase cuando nos has dicho eso. Y quiere decir, en ese aumentar el coraje, es hacernos valientes y responsables de lo que sentimos y saber que debemos buscar las maneras de salir de la situación. Janet nos dice llamar a un amigo, acercarte a alguien más, ver con quién puedes conversar y quizás entre, digamos, o con otro confidente puedas encontrar la solución. Tú como terapeuta, Janet, ¿qué herramientas le recomiendas a las personas que por alguna u otra razón se sientan abusadas, que puedan hacer ellos desde, digamos, desde su propio interior, desde su propio ser? Y bueno, después nos explicas esas herramientas que tú como terapeuta aplicarías en tus sesiones. Bueno, yo creo que todo abuso nos marca y nos limita, nos paraliza, porque también en el abuso hay violencia. Yo siento la violencia y cuando siento la violencia mi tendencia es ir para atrás. Y lo hago si algo me agrede, mi tendencia es retirarme, ¿no? Y bueno, lo primero que hay que saber es que tenemos que tomar conciencia es de que ya pasó. ¿Por qué? Porque nosotros quedamos como una memoria latente. Es como si todos los días mi padre abusara de mí. No, mi padre abusó una vez de mí o abusó durante años, pero no lo hace actualmente. El problema con los bloqueos es que yo todavía lo creo que está pasando ahora, sacarlo del presente. Aquí hay algo muy importante en el abuso y es empezar a verlo como algo que pasó. Porque cuando yo lo veo como algo que pasó, le puedo sacar ese enfoque que tengo continuamente que me hace sufrir. ¿Me sigues, Ruth? Es sacarle ese enfoque y aceptar hacer, por ejemplo, yo uso mucho los dibujos para trabajar. Y bueno, empezar a ponerle fecha. ¿Cuánto pasó? Fue hace 5 años. ¿Y hoy qué día es? Estamos en el 2022. O sea, ya pasó. Ahora, con lo que pasó, ¿qué hago? Porque es el primer paso a salir de la situación, a dejar de creer que lo estoy viviendo ahora y dejar de sufrir por algo que en realidad que ya pasó. Dolió, me enojó, me sentí tristísima, destruida, que no valía nada, pero ya pasó. Entonces cuando hago este movimiento dentro de mí, entra un poquito de aire, estoy más presente y con mi presencia puedo hacer otras cosas. Puedo crear otros territorios, ¿no? Puedo crear un proyecto, puedo crearme otra vida, pero salir de ese enfoque que como si fuera un martillo todos los días, esto me pasó, esto me dolió, él hacía esto, ella hacía esto, ¿no? Constante. Liberarnos de ese enfoque, darle el lugar que corresponde. Una parte de mí sufrió de eso, bueno, me tengo que reconciliar con esa parte, etcétera, etcétera, pero primero que nada, yo no soy el abuso,
Yo no soy ese dolor, yo soy más que eso, ¿no? Recuperar mi humanidad, recuperar todas las cosas que tengo, mis valores, mi intuición, mis capacidades, mi trabajo, la familia, el resto del amor de la familia, los amigos. O sea, yo soy un ser social, estoy conectado todo el tiempo con otras personas. No quedarme, ay, esto fue lo que me pasó, esto me quedo ahí victimizándome, ¿no? Porque eso nos hace sufrir. Fíjate que has dicho algo para mí, o sea, considero que fuertísimo, pero súper válido. Y es hacerte consciente de que ya pasó. Como el pasado Uh-huh. ya se fue, no está aquí. No te quedes en eso. Uh-huh. Desde Uh-huh. el reconocimiento y el saber que ya pasó, entiendo, es más fácil llegar a la sanación, ¿no? Liberación del sufrimiento, a la liberación del sufrimiento, porque es lo único que yo puedo hacer. Lo que pasó, pasó, pero yo puedo dejar de sufrir por eso, si yo entiendo la situación desde otro lugar. Liberación del sufrimiento. Yo no hablo de sanación, porque yo no creo que una persona que fue abusada se sienta sanada en ningún momento de su vida. Si puede dejar de darle esa atención, claro, deja de darle esa atención, deja de estar atento a ese sufrimiento y puede recuperarse en otras áreas. Pero Permíteme. deja de... Sí, Es, digamos entonces que es dejar, o en este caso, aprender a vivir con eso. claro, claro, porque nosotros no nos liberamos de nuestras experiencias. Nosotros aprendemos a convivir con lo que nos pasa. Esto es igual para los duelos, ¿no? Son dos procesos complejos. La desaparición física de personas es uno de los procesos más dolorosos. Entonces, el abuso también, yo lo pongo ahí casi como intensidades emocionales, como sufrimientos, el abuso y los duelos en la parte de desaparición física, no duelo de terminación de ciclo, pero sí cuando dejo de ver, porque desapareció esa persona porque físicamente se murió. Entonces, en los dos, para mí es fundamental entender que yo no me olvido de mi madre que se murió, yo no olvido, hay gente que lamentablemente ha enterrado hijos, ¿no? Yo no voy a dejar nunca de sufrir por la ausencia de mi hijo, porque siempre la voy a tener, pero puedo bajar las intensidades del sufrimiento. Siempre me va a faltar, siempre lo voy a extrañar y siempre voy a querer que esté acá, pero puedo dejar de sufrirlo como una cosa desgarrante, trágica, que no me permite hacer otras cosas más, que me tiene detenido, ¿no? Y esto va a llevar capas, Ruth, esto me va a llevar en distintas situaciones de mi vida, me va a ir mostrando distintas partes mías, distintos recursos, son grandes enseñanzas. Las personas que viven abusos son realmente muy fuertes y hay que aprender a convivir con ellos, a saber que yo lo viví, pero eso no soy yo. Yo lo sufrí, pero de eso aprendí. Eso me pasó, es una parte de mi vida, pero yo puedo cambiarlo, yo puedo vivirlo desde otro lugar. No puedo cambiar lo que pasó porque los hechos fueron tal cual estuvieron, pero yo aprendí, puedo seguir con mi existencia, seguir con mis proyectos y tenerlo como algo de mi parte, como un par de zapatos. Y vas a decir, ay, qué exageración, sí, yo tengo zapatos que me han hecho ampollas, pero no por eso los tiré, los tengo ahí, cuando y me acuerdo que me hicieron ampollas, pero no todo se descarta, en el inconsciente no es cuestión de que, de esto no lo hablé nunca más, no, eso está en mí, pero me enseña, me potencia, me ayuda a comprenderme, me ayuda a sentirme, me ayuda mucho a conocerme, muchas veces a conocer mi historia, a saber por qué soy así, a saber por qué soy caprichosa, a saber por qué soy celosa, por qué soy insegura, a descubrirme y cómo yo me puedo mejorar. O sea, todas nuestras experiencias siempre nos van a llevar a nuestro interior, nos van a llevar a reconocernos y a aceptarnos, a amarnos, a protegernos. Todo nos va a envolver siempre en un aro de amor, ¿no? Yo creo que aún lo más difícil siempre se puede transformar si yo eh, empiezo a tener una relación más amable conmigo y con esa parte que está lastimada, esa parte que fue abusada, esa parte que fue agredida, esa parte que fue violada de alguna manera, yo puedo siempre recuperarla. Son partes mías, son yo, ¿no? Son distintos yoes que vamos teniendo. Yo no soy la misma de aquel momento, mi psique mejoró,
Entonces yo ahora tengo la capacidad de recuperarme y de vivir con lo que me pasa, porque la vida lamentablemente no es perfecta. Es continuamente un desafío, es continuamente un cambio, y bueno, ir aceptando nuestras experiencias y transformándolas y después compartiendo, ¿no? Que es lo que llegamos todos, después tenemos como para esa fuerza como para ayudar a nuestros hijos, o ayudar a un amigo, ayudar a una amiga, pero son las cosas que nos van haciendo fuertes, que nos van permitiendo ser. Y bueno, y después estar orgulloso también de nuestro proceso, que es algo que al final a mí me gusta mucho, ¿no? Que tú te sientas, sí, tú lo pasaste, lo viviste, te dolió, te enojó, pero bueno, hoy estás acá, sos más fuerte que eso. Y eso es reconocerlo. Y levantar la cabeza y ser orgulloso sanamente de lo que nos pasa y de lo que hemos vivido. Porque en definitiva es lo que después vamos a poder compartir con otras personas y estamos en eso todo el tiempo, ¿no? Fíjate que es importante cuando nos dices, primero, trabajar la autoestima. Segundo, reconocer y hacerte consciente del proceso de abuso para dejar de ser víctima, responsabilizarte y dejar de culparte también, evitar la culpa. Y lo otro es ver que de una u otra manera siempre deja un propósito y es poder ayudar a otro, darle la mano a otro que quizás puede haber pasado por algo similar a lo que pasó otra persona o a lo que tú pasaste, a lo que pasó alguno de ustedes que nos está viendo hoy acá. Y es muy bonito ese proceso, pero Janet lo lleva a la terapia, ella lo recibe, puede ser online, puede ser presencial. ¿Cómo tratas tú en tu consulta un abuso para que las personas que nos están escuchando, si se sienten abusados, si han vivido algún abuso y quieran canalizar contigo ese proceso, ¿cómo llevas tú ese proceso de terapia? A ver, cuéntanos un poco de ello. Mira, es un proceso en el que yo tengo mucho respeto. ¿Mm? Respeto, obviamente respeto todos los procesos, pero el abuso es algo que tiene que surgir. ¿Okay? Hay muchos abusos y están muy bien tapados en nuestro inconsciente. Tengo, sí, unos buenos años de terapia y hago que eso salga a la luz, ¿no? Tengo mis técnicas que ya he ido adquiriendo con los años y hago que eso surja emocionalmente, porque es un dolor que las personas saben cubrir muy bien. Que incluso las mismas personas que dicen, yo vengo acá porque a mí de chica mi tío me tocaba, lo hablan pero no lo sienten. Entonces mi trabajo como terapeuta va a ser que la persona salga de las negaciones mentales, salga de los líos mentales con los que se ha defendido y encuentre su fragilidad, encuentre el momento de su debilidad, el momento en el que se sintió totalmente vulnerable y se sintió nada, porque realmente en el abuso la persona siente que no es nada, no tiene cómo defenderse. Y cuando encontramos ese momento, lo aceptamos, lo acompaño a que lo pueda aceptar y que pueda recuperar su aprendizaje de eso, ¿no? Y lentamente podamos crear este nuevo territorio. Hay mucha gente abusada que vive grandes depresiones por años, porque quedan bloqueados, quedan desilusionados, ¿no? No creen más. Y entonces hay que como pierden la esperanza, porque pierden la confianza en otras personas, ¿no? Entonces, o en otras relaciones. Y lo que se hace es justamente de empezar a crear un nuevo territorio. Yo sí, viví un abuso, pero eso no me quita que no pueda amar a otro hombre y que no pueda ser amada, que es otro de los grandes temas dentro del abuso. Las personas no se sienten con el que merecen ser amados porque fueron abusados, ¿no? Y sin embargo es algo que se puede trabajar en terapia, recuperar ese amor interno y también esa porque ellos lo ven como un riesgo, ¿no? Van a poder volver a entrar en la cancha, al juego, a sentirse amados, a tener contacto físico. Hay mucha gente que se bloquea incluso sexualmente, no tiene orgasmo, después que sufren un abuso. Entonces, lo que se hace en terapia es recuperar todo el resto, ¿no? Sacando ese enfoque del momento trágico, después recuperamos un nuevo
un nuevo proyecto de vida, ¿no? Un nuevo territorio, le digo yo, una nueva forma de vivir. Ya. Fíjate, ¿qué pasa entonces? Porque me has dicho que hay personas que lo bloquean. ¿Te ha llegado alguna persona que se sienta diferente, extraña, que tenga algún miedo de repente sexual o de otro tipo y que haya sido abusada y no se acuerde? Sí, sí, generalmente antes de los 3, 4 años, es como cuando tú no te acuerdas exactamente cuando empiezas a caminar, y lo mismo pasa con el abuso, ¿no? No lo recuerdas, pero hay otros que lo hacen para no sentirlo. Es como que el inconsciente lo cubre y no lo ven, directamente no lo acuerdan, pero luego en terapia surge, ¿tá? Como una memoria emocional surge, porque para el inconsciente nada es digamos, invisible, ¿no? Todo sale. Hay que llegar a las profundidades eh, para que la persona pueda luego trabajarlo, ¿no? Los de los hermanos, por ejemplo, hay mucho abuso entre hermanos, ¿m? En momentos de la infancia, es muy común que la niña haya sentido un abuso, incluso hermanos del mismo sexo, eh, por otro varoncito, y lo sienten y después en terapia surge y lo sentía como un abuso. ¿Mm? Imagínate. Qué Uh-huh. interesante y qué importante hacerte este tipo de terapias porque puedes sanar o en este caso superar más que sanar, como dijiste tú, o convivir con muchas cosas más y no necesariamente tiene que ser un abuso de tipo físico, sino con situaciones de la vida y veo que tú las tratas. Me hablaste de Uh-huh. que trabajabas con constelaciones familiares de forma cuántica. Sí. Uh-huh. ¿Nos puedes Sí. explicar un poco de eso acerca incluso de cómo tratar el abuso a través de esa parte? Sí, en constelaciones cuánticas, como le llamo yo, hay un trabajo sistémico, pero con un toque energético, vamos a decir. Trabajamos la conciencia familiar a través del individuo, de la persona que consulta, y vamos siempre a las memorias emocionales del árbol genealógico. Voy siempre a la historia de esa persona, porque como decías tú al principio, la conciencia familiar va a repetir el sufrimiento hasta que alguien lo sane. Y lo que se hace en constelaciones cuánticas es que trabajamos estas memorias emocionales, reconectamos con el destino, con lo que esa persona está viviendo, lo buscamos a ver qué fue, dónde, vamos a decir, la energía del amor se cortó. Porque cuando alguien está sufriendo es porque el amor no está fluyendo, ¿no? Es algo un remita, pero es así de simple. Cuando alguien está en un sufrimiento, hay siempre una falta de amor, hay falta de reconocimiento. Entonces, hay cosas que se pasa mucho en los síntomas, se repiten. La abuela murió de cáncer de mama, la mamá también, y la nieta tiene el mismo problema. Entonces, buscamos a ver cuál fue el conflicto, dónde está la memoria emocional que se bloqueó, dónde se rompieron las reglas con las que se mantienen los sistemas, se ordena y eso hace que la energía desde atrás, desde nuestra historia, fluya hacia mi vida y pueda solucionar o disolver los conflictos que yo esté viviendo, que pueden ser de varios tipos. Pero lo que hacemos es buscar más que nada, no solamente en el individuo, sino que también en su historia, ¿no? Tanto en la parte materna, en su familia de origen, tanto padres como madres, abuelos, incluso hasta la cuarta, quinta generación. Y bueno, y en las cuánticas a veces tenemos historias de vidas pasadas también. Trabajamos con distintas partes de nuestro ser, que es algo muy interesante, que a veces estamos involucrados todavía con energías de otros momentos de nuestra existencia. Wow, Y eso es algo imagínense muy ustedes, vidas bonito. pasadas. O sea, Janet nos puede llevar a ver una vida pasada. Janet nos puede ayudar a sobreponernos a cualquier situación de abuso. Pero lo más importante es que Janet ha dicho algo muy importante. Si sufres es porque el amor no fluye. Y Janet en sus terapias también nos puede encontrar
cuál es la raíz de nuestro sufrimiento. Qué importante hacerse terapias. Muchas veces desestimamos el proceso de el cultivar nuestro interior y solamente nos dedicamos a ir al doctor y porque me duele aquí, me duele allá, pero no nos damos cuenta de que todo lo que pasa en nuestro cuerpo tiene que ver con nuestra mente, tiene que ver con nuestro sentir y con nuestro sufrir, y de eso también nos va a explicar Janet un poco, porque si ustedes prestaron atención a toda la entrevista, ella nos ha dicho que muchas veces en el abuso también podemos sentir dolor físico porque se refleja hacia, digamos, una respuesta a esa situación. Entonces, Janet, de repente me puede doler la espalda por algo, la garganta, la pierna, por una situación emocional, por una situación de abuso. Explícanos un poco. Sí, sí, porque las células van a obedecer a nuestros pensamientos. Entonces, si yo tengo una emoción bloqueada de enojo o de tristeza que va a estar relacionada, por ejemplo, con las pérdidas, yo perdí una pareja o perdí un embarazo, la palabra me va a llamar a una tristeza enorme. ¿Y dónde voy a reflejar esas pérdidas? Voy a reflejarlas, por ejemplo, en el útero, donde yo siento que perdí a mi bebé. Entonces voy a tener problemas de ovario, voy a tener problemas de fecundación, voy a tener menstruaciones dolorosas. Y como esto, todo nuestro cuerpo va a mostrar algo que nos está pasando en nuestro sentir, en nuestras emociones, ¿no? Todo nos va siempre a conectar a cómo estamos viviendo el momento, cómo estamos viviendo nuestra vida. Y ahí tenemos infinidad, porque nuestro cuerpo tiene infinitos síntomas, pero todos nos van a mostrar siempre un pensamiento, un dolor, una tragedia, una tristeza, una emoción bloqueada, que en terapia podemos resolver. La salud no solamente la tenemos que atender con lo que dice el médico, que estudió y que sabe de cómo funciona el organismo, sino que nosotros tenemos que aprender a entendernos cómo funcionamos emocionalmente, cómo somos mentalmente, cómo nos relacionamos y por qué somos de tal manera, ¿no? Y para poder amarnos, para poder cuidarnos, para poder sanarnos, para cambiar la información que entra en nuestro cerebro y que va a nuestras células, para que nuestro cuerpo cambie sus mecanismos que nos hacen tener dolores, y permita el fluir de la energía de la vida, ¿no? Entonces, la enfermedad va a ser siempre una maestra, ¿no? La enfermedad siempre me va a mostrar que ahí hay algo para sanar, que hay algo que no estoy viendo, que hay algo que no estoy reconociendo, que hay algo que no estoy amando. La enfermedad siempre va a traer a mi vida amor, amor y amor, solo que hay que saber interpretarla, hay que saber leer lo que me dice, ¿no? Fíjense, prácticamente nos está diciendo que nuestro cuerpo dice lo que la boca calla, ¿no? En este caso. Exacto. Sí, tal cual. Como ella nos finaliza su intervención en esta pregunta es amor, amor, amor. Digamos que es importante y fundamental vivir desde el amor. Y Janet nos puede ayudar a esto. Esto está súper interesante y bueno, lamentablemente ya hemos tomado gran parte del tiempo de la entrevista y esto quiere decir que puede venir una próxima invitación, pero ya para que hablemos de un tema fundamental e importantísimo que me llama la atención, que son los registros akáshicos, inclusive quizás una práctica acá con los registros akáshicos en el programa, pero ya eso será más adelante. Sí, será un placer. Encantadísima de que así sea. Fíjense que Janet nos dejó este mensaje. Cultivar la autoestima para no permitir el abuso. Reconocer cuando somos abusados. Aceptar que fue una situación que ya pasó y por supuesto trabajarla para sobreponernos y ayudar a otros. Janet Toya, excelente terapeuta, que también al final del video yo les voy a dejar los datos de Janet, hablo de sus redes sociales, su correo, para que si ustedes sienten la necesidad de ir hacia un terapeuta por alguna situación de abuso, contacten a Janet. Estoy segura que va a ser de gran ayuda y feliz de tenerte acá, agradecida por habernos acompañado hoy con este tema tan fuerte, porque particularmente fuerte, no cualquiera se atreve a hablar de
de algo tan personal como el abuso, pero ya sabemos que el abuso viene de distintas formas, no necesariamente físico, y es todo lo que de una u otra forma, como nos dijo Janet, viola nuestra integridad personal. Digamos que rompe nuestros límites. Entonces, espero de verdad que sigan disfrutando de los programas de Metamorfosis. Gracias, Janet. Ahorita te doy un espacio para que te despidas, pero sí agradecida contigo el hecho de que me hayas acompañado hoy en Metamorfosis. Espero que este sea el primero de muchos. Y la semana que viene vamos a estar acá reunidos con el señor Fernando, en este caso, que es un señor especialista en economía. Ya les estaré comentando al respecto. Después de la economía podemos hablar de la abundancia, que también es algo que es muy emergente. Fíjense, después de que venga el licenciado Fernando Arrieta a hablar de economía, va a venir Janet próximamente a hablar de la abundancia, porque Fernando nos va a dar unos tips acerca de cómo encaminar nuestro mundo financiero. Y Janet después nos va a decir cómo hacer que esa abundancia permanezca en nosotros. Janet, el espacio es tuyo para que te despidas. Bueno, yo quiero agradecerte, Ruth, porque realmente me sentí en casa. Me encantó ser parte de Metamorfosis, me encanta. Y bueno, les mando todo mi amor desde acá. Y que bueno, que sea útil. Espero que mis palabras lleguen a personas que lo necesitan y que les eleve la frecuencia, ¿no? Que les abra la conciencia para que puedan superar, como dijiste tú, las situaciones difíciles. Gracias, infinitas gracias y a las órdenes. Excelente, yo también agradecida nuevamente y seguro que sí, que este programa va a ser de ayuda a quien lo vea y a muchas personas más. Janet, muchas gracias por estar acá en Metamorfosis, de verdad un placer.